Hola, bienvenido a este segundo video de mi canal, Ocultismo Paranormal. Como ya saben, mi nombre real, prefiero mantenerlo en el anonimato, por lo que me hago llamar Demiar, el Cósmico. Antes de comenzar este relato, te sugiero verlo de noche, totalmente a oscuras, en lo posible, con audífonos, para una experiencia más inmersiva. El payaso diabólico, asesino serial, John Gacy, basado en hechos reales. La historia de Gacy, desquiciado, asesino y violador. El payaso que enterró a jóvenes en su sótano y que inspiró la película It. ¿Qué asusta más a los niños que nada en el mundo? Y la respuesta fue: los payasos. Esto decía el reconocido escritor Stephen King en 1986, cuando publicó la famosa novela It. Su inspiración fue John Wayne Gacy, un hombre modelo en público, pero que escondía una tormentosa y sangrienta vida bajo el maquillaje de un payaso macabro. En Estados Unidos es recordado como uno de los asesinos más terribles de los últimos tiempos. Violó y mató a más de 30 jóvenes, en su mayoría homosexuales. En su casa encontraron 27 cadáveres enterrados, y cuando no le quedaba más espacio, lanzó los cuerpos al río. Sus vecinos lo amaban porque Pogo, el payaso, era encantador. Sin embargo, hacía realidad las peores pesadillas de los adolescentes. Incluso su historia es tan potente que le han hecho una serie documental en Netflix que aborda sus crímenes y desquiciada psicología. El demente sujeto nació un 17 de marzo de 1942, siendo el segundo de 3 hermanos. Su padre fue John Stanley Gacy, un maquinista ferroviario que lo único que deseaba era tener un hijo varón, para inculcarle una enseñanza machista, algo que no podía hacer con su hija, Karen. Pocos años duró esa felicidad, porque el pequeño John nunca adquirió sus enseñanzas, pero sí mantuvo una profunda confidencia con su madre, Marion Elaine. Él se le acercaba y le contaba muchas cosas que no se atrevía a decirle a papá. Creo que mi papá pensaba que le ocultaba secretos y eso le molestaba. Entonces discutía con mamá y a veces discutía muy fuerte. Cansado de la decepción que sufría con su hijo, un día el hombre llegó del trabajo y se encerró con él en el sótano de su casa. Lo obligó a beber brandy al mismo tiempo que lo azotaba con su cinturón para gritarle groserías homofóbicas. Durante su adolescencia,
Johnny trató incansablemente de satisfacer las exigencias de su padre enfermizo. Comenzó a tener citas con sus compañeras y a realizar actividad física. Pero en eso duró poco, porque se desmayaba al correr. Resulta que esos desvanecimientos eran provocados por coágulos en su cabeza, producto de los golpes que le daba su padre. Un diagnóstico en el que su progenitor nunca creyó. La relación padre e hijo estaba muerta. No podía hablar con él. Estaba destrozado. Yo era un tonto, un estúpido, que jamás llegaría a nada, explicó el sujeto desde la cárcel. Decidí mandar todo al diablo. Al irse de casa, comenzó a trabajar en una funeraria de Las Vegas. Ahí permaneció 3 meses antes que lo despidieran por practicar la necrofilia y acostarse con cadáveres. Gacy, el ciudadano modelo que entró en crisis, decidido a comenzar una nueva vida. En 1964 se mudó al estado de Illinois y fue contratado por una zapatería, en donde conoció a Marlene Myers, su esposa. Ella lo impulsó en la vida pública, gracias a los contactos que tenía. De hecho, cuando llegaron a Waterloo, en el mismo estado, Gacy ocupó la gerencia de un restaurante de una reconocida cadena de comida rápida, debido a que la franquicia pertenecía a la familia de su mujer. Empezó a rodearse de personalidades públicas, a tal punto de ser parte de la comisión directiva, de la Cámara de Comercio, y después presidente del organismo. Conoció a empresarios y se volvió un activo participante de eventos benéficos. No había duda que la figura de Gacy era un modelo para la ciudadanía, pero sus problemas matrimoniales lo quebraron. Después de sus reuniones, invitaba a los empresarios a un hotel para ver películas pornográficas y realizar orgías con prostitutas. Marlene supo de estos episodios, pero en vez de sacárselos en cara, le pidió que la uniera, algo a lo que él accedió. Años más tarde, Karen, la hermana de Gacy, contó la decepción que significó para ella. Creí que era una broma, pero cuando supe que era verdad, la imagen de mi hermano y de mi cuñada se me vinieron abajo. Condenado por sodomía, Gacy mantuvo una doble personalidad. Por el día, un destacado funcionario, y por las noches, un empedernido animal sexual. Sin embargo, cultivó una depravada obsesión por hombres jóvenes. Su primera víctima cayó en 1967. Se trataba del quinceañero, hijo de Ronald Burgess, un senador y miembro de los Jaycees, organización civil dedicada
al desarrollo personal de hombres adolescentes, con el que Gacy se unió para llegar a la presidencia de esta agrupación. En una conversación grabada en la cárcel, John contó su versión de cómo abordó al joven en el verano de 1967, cuando fue el incidente con Donald Burgess, hijo. Yo conducía de una tienda a otra. Donald hacía dedo y lo recogí. Me preguntó por las películas pornográficas. Yo, como un imbécil, lo llevé a mi casa y se las mostré. Me excité al verlas. Y para resumir, él me hizo sexo oral y yo se lo hice a él. ¿Por qué diablos salí y me involucré con un niño?, se cuestionó Gacy. Donald habló con su padre, que luego habló con el fiscal del estado para acusarme de sodomía. Por ese delito cumplió 10 años de prisión. Esa década carcelaria se redujo a 18 meses porque fue liberado por buena conducta. Regresó a Illinois y se unió al Partido Demócrata para destacarse como uno de los mejores delegados distritales. No hace poco, el payaso, aprovechando que pocos conocían su historia personal, el protagonista intentó reiniciar su vida. Organizó y participó en distintos desfiles, codeándose con reconocidas figuras públicas. Los eventos tenían temáticas y había que disfrazarse. Un día, él lo hizo de payaso, dando origen a Pogo. Hice de payaso para el Partido Demócrata y participé en muchos desfiles. Lo disfrutaba, lo hacía por placer. Cuando visitas a ancianos en asilos o niños lisiados, sientes algo similar a cuando sales de la iglesia en Nochebuena, explicó Gacy en una grabación en la cárcel. Si estaba de mal humor, no me gustaba hacer de poco, porque algunos de esos niños son unos malditos. En lugar de apretujarles las mejillas, quieres golpearlos, agregó entre risas. Michael Albert, detective de Chicago, recordó una conversación que tuvo con Gacy. Me dijo que, como payaso, podías sentarte en el regazo de las mujeres y hablar. Podías tocarlas y no decían nada. Los payasos pueden salirse con la suya, pueden quedar impunes. Cazador de adolescentes que desaparecían. Aprovechó de fundar la constructora PDM, en la que solo contrataba hombres jóvenes. Misteriosamente, la mayoría de sus empleados desaparecían mientras trabajaban con él, lo que despertó las alarmas de la policía y sus familias. En la investigación, los detectives lograron vincular a Gacy con al menos 5 desapariciones, pero todo colapsó el 11 de diciembre de 1978, cuando desapareció el joven Robert Pist. La desaparición que marcó el fin de Gacy. Robert trabajaba en una farmacia ubicada en Des Plaines, en Chicago. Un día vio a Gacy salir del local al que había ido para hacer una cotización.
de un trabajo que debía realizar allí. El joven lo siguió para conversar sobre un cargo laboral en la constructora, pero nunca volvió a aparecer. De no haber sido por la condena de sodomía, los detectives jamás habrían dudado de John, pero se ubicó como el primero en la lista de sospechosos. Lo primero que hizo la policía fue conseguir una orden para registrar su casa, encontrando espeluznantes objetos. La decoración de la casa de Gacy era muy ecléctica. En las habitaciones había imágenes de payasos, un poco raros. No parecían buenos payasos, sino malvados, recordó Rafael Tovar, investigador de la desaparición. El pasillo que iba de la cocina a los cuartos traseros era muy extraño. Encontramos libros contra los homosexuales, sobre pederastía y pedofilia, además de juguetes sexuales y de tortura, cadenas, esposas, agregó. Lamentablemente Pist no estaba en el lugar, pero todo cambió a los pocos días. John se percató de que la policía comenzó a seguirlo, a donde quiera que fuera, y mostró una actitud incorruptible, hasta que no dio más. Y como todos sus crímenes, a su abogado se los contó, quien mantuvo el secreto profesional. En diciembre de 1978 ocurrió un hecho clave que permitió su arresto, cuando fue detenido por tenencia de marihuana. Las autoridades obtuvieron una orden de registro de su casa, al mismo tiempo que confesaba sus asesinatos. Un equipo especial realizaba excavaciones en su sótano, lo que tuvo resultados que conmocionaron a toda la comunidad. Había 27 cuerpos enterrados en su casa. Dan Genti, técnico forense, relató cómo inició la pesadilla. Debíamos encontrar lo que fuera que hubiera, así que derribamos la pared y empezamos a levantar el piso. En ese momento, ignoraba cuál sería la magnitud del caso, pero básicamente estábamos en tumbas con cadáveres. Estos no eran cuerpos como nosotros los entendemos. En su mayoría eran esqueletos, pero en algunos casos el cuerpo estaba casi intacto, pero muy descompuesto. Los vecinos de Gacy y los habitantes de Des Plaines se acercaron al lugar de los hechos. Tristemente, algunos padres conocieron la noticia de que los cuerpos hallados correspondían a sus hijos, quienes estaban desaparecidos. En total, se encontraron 27 cuerpos en el domicilio de Gacy, sepultados ahí a lo largo de la década de los 70, cuando el asesino se quedó sin espacio en su sótano. Tiró los cuerpos de sus víctimas al río. Así fue el caso de Robert Pist, cuyos restos fueron dejados en las profundidades del agua por John, tras haberlo secuestrado y asesinado. Su cuerpo no fue encontrado inmediatamente. Debieron pasar meses
para que emergiera a raíz de su estado de descomposición, sentenciado a muerte después de sus 33 asesinatos. A inicios de 1980 comenzó su juicio en tribunales. Primero, manifestó que tenía problemas psiquiátricos, los que fueron descartados por exámenes. Después, señaló que las muertes fueron accidentales y que ocurrieron mientras realizaba asfixia erótica durante las relaciones sexuales con los menores de edad. La investigación lo apuntó como el responsable de 33 asesinatos, pero él le dijo a Tovar que en realidad eran 45. Suena como un buen número, le confesó al detective. Por estos graves delitos fue sentenciado a muerte, recibiendo una inyección letal en mayo de 1994. Sus últimas palabras fueron las siguientes: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el culo. Después de 18 minutos, Gacy descendió al infierno. Este es uno de los casos más controversiales en lo que respecta a asesinos seriales dentro de los Estados Unidos. Da hasta para una segunda y tercera parte a futuro. No olvides dejar tu like. Coméntame qué te pareció esta historia. Suscríbete si quieres ver más de este creador de contenido. Y si tienes alguna historia interesante, no dudes en compartírmela a través de mi correo, que se encuentra en la descripción del video y en el comentario fijado. Será hasta la próxima.